vamos a dar paso a Xavi, que como os comentaba antes, nos va a hablar de espiritualidad y Alzheimer. Alguno pensará, si luego hacemos espiritualidad después de los olores, los colorines, ya hacemos ahí. Tenía muchas dudas sobre de qué hablar. Y porque podía contaros cómo organizamos a las personas en la capilla y por qué la música es letánica, y posiblemente a alguno le interese, ¿no? Cómo se organizan los paseos y se utiliza la estimulación de las plantas para trabajar la reminiscencia de los olores. Pero antes me hice una pregunta y es la siguiente. En vuestro proceso de formación como médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, ingenieros, ¿ha habido algún momento en vuestra formación en el que había alguna asignatura que se llamara espiritualidad y? ¿Hay alguno que ha tenido eso? Bueno, pues como es una mesa sobre innovación, decidí que la innovación era hablar de espiritualidad. Porque posiblemente para algunos sea la primera vez que en el ámbito de lo sanitario se hable de espiritualidad. Y si os interesa, como quedará en mi correo electrónico, pues, y necesite que le cuente, ¿verdad, Luz?, cómo hacemos meditación con personas que tienen demencias avanzadas con un GDS6 o con un FAS7, que también se puede hacer, se lo cuento tomando un café. Pero creo que es más importante colocarnos en lo previo. No sé si os interesará. Doy un paso para atrás y lo primero que me pregunto es por algo que posiblemente ya todos sepamos, y que es ¿qué es una demencia? Y al final, cuando buscamos una definición en un material, a mi modo de entender, fantástico que ha sacado la Caixa, sobre todo porque es de divulgación, donde hay 6 tomos, si no los tenéis, entréis en su página, os los bajáis, son gratis et amore, y si alguien los quiere, me los pide, yo se los mando, porque yo soy pirata de profesión. Habla de que una demencia es una disminución, esto ya empieza a ser malo, ¿verdad?, en una sociedad en la que cree que es mejor cuando hay más, cuando se disminuye, no puede pasar nada bueno, ¿no? Es una disminución de la capacidad intelectual, importante, la razón como centro de la existencia, con el nivel previo de función. Por lo tanto, posiblemente, si pensáramos sobre esta definición, alguien que tiene una demencia, de ahí nada bueno puede salir. Alguna duda tengo yo sobre eso. Y esa disminución, como nos contaban mis compañeras, pues va acompañada de cambios. Muy importante este concepto de cambio, sobre todo en esta casa. Aparecerán términos con el counseling, tendrá que ver con la aceptación incondicional, con la autenticidad, tendrá que ver con la empatía, sobre todo porque lo que nos vamos a encontrar es con una persona que va a tener que hacer un montón de cambios, va a tener que hacer muchos duelos, va a tener que reaprender a vivir y se va a encontrar en una situación de itinerancia en la vida. Incómodo, ¿verdad? Esto de tener que andar moviéndote en tu propia vida, cuando vas perdiendo la referencia, se convierte en otra situación, de amenaza fundamentalmente, ¿verdad? ¿Y por qué no de oportunidad? ¿Y por qué no de oportunidad? Por lo tanto, cuando hablamos de una persona que tiene una demencia, creo que es importante que coloquemos al sujeto. Es decir, es una persona que está enferma. Por lo tanto, va a tener muchos síntomas. Y esos síntomas pues, van a tener que ver con cosas que mis compañeras saben mucho y las tratan. Nosias, praxias, agnosonosias, cosas todavía más complicadas de decir, y que fundamentalmente interfieren en el quehacer diario. La espiritualidad no es algo que se produzca en el cielo, la espiritualidad es algo que ocurre en la vida diaria. Y por lo tanto, va a interferir en el quehacer de cada día. Y atención, en un término muy difícil de explicar que yo pongo ahí, que es calidad de vida, que a mí no me gusta absolutamente nada, que me parece un término fundamentalmente falaz, y yo quiero hablar de una vida realizada. Me parece que meter el término de vida realizada creo que nos cuenta algunas cosas más sobre las personas que eso de calidad de vida. Porque ¿qué es eso de la calidad de vida?
¿Según qué? Según el ISO 9001, según el modelo del FQM, según los modelos europeos, ¿o es una vida realizada? Yo lo que me pregunto cada vez que tengo que valorar a alguna persona en el nivel en el que se encuentre es: ¿este señor o esta señora está realizando su vida, ha construido su vida, tiene la sensación de tener una vida realizada? Y si él tiene una sensación de vida realizada, ¿quién diablo soy yo para decir que tiene una mala calidad de vida? A ver si soy yo el que le está dando una mala calidad de vida a alguien que cree que tiene una vida realizada. Siguiente paso. Entonces, esto de las demencias, ¿quién lo produce? Hay muchas cosas que las producen. Y una de esas es la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente, es esa demencia producida por esta enfermedad que se llama Alzheimer, ¿verdad? Entonces hay una pequeña definición, que ya todo el mundo no la sabemos, y sacamos esta cosa de la cabecica con el puzzle. Y ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando fundamentalmente de un ladrón que le va a robar a alguien su memoria día a día. La memoria es el lugar de la libertad, es del único sitio donde nadie nos puede sacar. Es donde, cuando se cierra la puerta de nuestra habitación, construimos, aunque sea una vida que nunca pudimos tener. Domina la capacidad de razonar, de conocer, de hablar y de actuar, y arrebata las capacidades más básicas del ser humano. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces yo, que soy licenciado en filosofía y en teología, pues he ido a buscar a los filósofos, a los que habéis leído todos: Wittgenstein, Kant, Popper. No, ¿verdad? Estos no. Bueno, está este tipo, Quino, que ayer el doctor Alfonso Cruz terminaba con él, y esta la puse ayer a la noche, ¿eh? Uno tiene que estar en un proceso de mejora continua, y dije, pues voy a sacar esto, que a mí me ayuda mucho. Se pregunta Mafalda, es como yo, va perdiendo las llaves, encuentra un sitio y dice: se hacen llaves, y va: buenos días, señor, vengo a que me haga la llave de la felicidad, porque entiendo que todo lo que hacemos con personas que están sufriendo una demencia tiene como objetivo no perder las capacidades, sino que ese es el medio, entre otras cosas, para conseguir un objetivo mucho mayor, que es que las personas vivan felices. Y te dice: con mucho gusto, encantado de la vida. Enseñas el modelo, y ella dice: astuto viejito. Pablo, ponle acento, por favor. Astuto el viejito. El humor es fundamental en la espiritualidad, ¿eh? Una espiritualidad sin humor, eso no es espiritualidad. Será, en todo caso, una mala religión. ¿Qué modelo de persona es el que tenemos? Esta es la primera de las preguntas que yo me hago si queremos entender qué pinta esto de la espiritualidad en el proceso de Alzheimer. Entonces ahí aparecen algunas caras. Este señor de ahí abajo se llama Francesc Torralba. Si tenéis oportunidad de gastaros 10 euros en un libro suyo, os juro que os hará mucho bien. No es un gran pensador, sino es fundamentalmente un enorme divulgador que dice las cosas de un modo muy sencillito y de un modo muy ordenado, y ayuda mucho a pensar. Dice él: la comprensión del ser humano como ser superior al resto de los seres es prácticamente unánime. Me imagino que si hacemos una cosa de esta del powerbote aquí, seguro que estamos todos de acuerdo, o la gran mayoría. Los seres humanos somos, desde nuestras capacidades, potencialidades, habilidades, somos superiores al resto de los bichos de la creación. Y dice: bueno, esto será verdad, pero esto hay que demostrarlo. Y como vivimos en los tiempos en los que vivimos, aparecen personas que ponen en duda esto. Este de aquí es un australiano, un tío muy listo, muy capaz, que se llama Peter Singer, con el que yo me encontré hace bastantes años, al que recomiendo que leáis, Y Singer nos propone algo que, de un modo científico, nosotros escuchamos en nuestras unidades cuando, desde el dolor y del sufrimiento, muchos familiares, amigos, profesores, profesionales dicen: esta ya no es mi madre ya dejó de ser hace mucho tiempo. Podemos no tomarnos en serio lo que la gente dice, yo intento tomármelo muy en serio. Y intentar dar una respuesta, si intuyo que en lo que me están diciendo puede haber algo de verdad respecto al sufrimiento, pero puede ser que igual haya también de verdad sobre lo que allí está aconteciendo.
Y Singer no propone la eliminación de los derechos de los seres humanos no racionales. Es decir, si perderemos la capacidad cognitiva, si dejamos de razonar, pasaremos a ser seres humanos no racionales, ¿verdad? Y Singer propone que los seres humanos no racionales sean iguales que otros seres humanos no racionales, por ejemplo, los chimpancés. ¿Tenemos delante un ser humano? ¿Tenemos delante solo un ser? ¿Cuáles son las estructuras biológicas que hacen que un ser sea humano? Alguno estará flipando, diciendo, pero esto se atreven a preguntar esto en voz alta, es que toca, ¿no? Toca preguntárselo y habrá que responder. Dice, todos los seres capaces de experimentar placer o dolor tienen el mismo derecho a la vida. Según Singer, que no es el tonto del pueblo, vende muchos libros, los escribe muy bien y es un tío muy inteligente y muy capaz y sabe mucho. El olivo de enfrente de la casa y la residente con la que yo paseo, más o menos tienen el mismo grado de humanidad. ¿Por qué no? Habrá que responder, ¿no? Sobre todo cuando muchos familiares se defienden del sufrimiento enorme que sienten, matando, si me permitís, aquel a quien siguen queriendo, porque si no, no lo dirían, porque lo dicen desde un enorme sufrimiento. Y siguen visitándoles todos los días, ¿eh? Y hablándoles todos los días. Engelhardt, que es este señor de aquí, este es católico, profesor de Georgetown. Si a alguien le interesan los temas de bioética y sabe un poquito de inglés, ahora mismo en Georgetown están ofreciendo un curso básico de bioética gratis. Dice este, católico, profesor de una universidad de jesuitas, dice, la persona en sentido estricto se caracteriza por 3 atributos: capacidad de autorreflexión, ¿verdad?, en un GDS 6, racionalidad, perfecto, en un FAS 7B, y sentido moral, en un FAS 7C. Y dice, los ancianos con demencia avanzada constituyen ejemplos de personas no humanas cuyo valor no es intrínseco, sino depende de la estimación que hagan de ellos sus responsables legales. Y el powerbot es seguro que si pasamos una hojita verde hay algunos aquí que están de acuerdo hasta con esto. Y además tienen todo el derecho del mundo a estar de acuerdo con esto, pero tendrán que dar razón de ello, porque la espiritualidad no es una emoción. La espiritualidad es la gran capacidad que tiene el ser humano para cambiar la realidad, porque te permite modelar y mirar la realidad desde lo más profundo. Te permite ver las cosas con otra mirada, no con otra vista. Podemos ver con el corazón. Y hay un filósofo fantástico que se llama Migueli, no sé si le conocéis, que sacó un disco que se llama Humanizar, en el que dice que solo mirando la realidad desde el corazón podemos ver en un hospital un jardín, en los desechos la pasta de la caridad, en las llamadas de los enfermos una melodía, en el servicio una liturgia y en la cama un santuario, y en las heridas un buzón. Por eso en la puerta de nuestra casa no pone cerebros más humanos, sino pone más corazón en las manos, convencidos como estamos de que el corazón es el centro del ser humano. No es solo una víscera, sino es el lugar donde irá Pedro Casaldáliga, y a la tarde lo repetiremos, y al final de la vida te dirán si has vivido, si has amado, y tú sin decir nada abrirás tu corazón lleno de nombres. Es donde habitan los nombres de aquellos que mis capacidades cognitivas no son siquiera capaces de rememorar, aunque sí de recordar. Vuelve de nuevo Francesc Torralba. Y desde esta visión de incorporar la espiritualidad en la mirada de la realidad, porque podemos haber metido solamente la capacidad orgánica, luego alguien que tiene mi misma cara dirá 3 cosas. Una de ellas es que no somos organismo. Es verdad, nuestros órganos están relacionados entre ellos, pero somos cuerpo. Es otra cosa diferente. Muchos piensan que el ser humano es un organismo, como si fuera el tente. Somos otra cosa. Fundamentalmente somos misterio, insondable, indecible, inefable.
Y todo esto lo decimos desde el convencimiento de autores como Levinas, Kierkegaard o Xavier Zubiri, que dicen que lo fundamental del ser humano, y por ello no deja de serlo, es su vulnerabilidad. Es decir, hay un sustrato biológico mínimo, una suficiencia constitucional, unas condiciones estructurales biológicas que hacen posible la capacidad. Marije Goicoechea, buena amiga, vasca como yo, licenciada en psicología, teóloga, dice que desde este punto de vista las personas dependientes con diversos niveles y grados de discapacidad son sujetos plenamente humanos con los derechos inalienables propios de todo ente humano siempre que existan las estructuras biológicas que determinan la personalidad del ser humano. ¿Es la vulnerabilidad uno de los elementos constituyentes del ser humano? Junto con la autorreflexión. Y cuando eso desaparece, la vulnerabilidad es la gran estructura que nos sostiene. Dice Buchmann, en una ecuación que a mí me parece que es muy importante, que un paciente para muchos es una persona más una enfermedad, ¿verdad? ¿Estaríais de acuerdo? ¿Hay alguien ahí? ¿Estaríais de acuerdo? Sí. Ya 10 minutos, ¿no? ¿Todavía? 5, perdón. Y ya, y voy. Es una persona más una enfermedad. ¿Estaríais de acuerdo? Esto es fundamental. No. Un ser humano es una persona que tiene múltiples dimensiones y que la enfermedad es un hecho importante en su vida, que la condiciona, pero no le limita como ser persona. Condiciona, pero no le limita. La enfermedad no te hace menos persona, tampoco te hace más. Desde esta visión hay un modelo integral de cuidado en el que, como os decía, el ser humano tiene un organismo, pero es un ser corporal. La vida es un proceso biológico, pero sobre todo es un proceso biográfico, donde el ser humano fundamentalmente es un misterio. Un misterio porque le toca sufrir, y habrá que saber qué es sufrimiento. Y una de las características fundamentales de todas las personas que tienen que ver con el mundo de la demencia y con la enfermedad de Alzheimer es que sufren, que también es una constante y una característica de todo ser humano. Una definición. Es ese estado específico de distrés que se produce cuando la vida o la integridad de una persona se ve amenazada y que va a desaparecer cuando la amenaza desaparezca, y si no desaparece, ¿qué hacemos? Pues se puede trascender. Se puede trascender si entendemos que en este contexto de sufrimiento en el que el ser humano se encuentra, el sufrimiento es un problema y abordamos un montón de problemas que genera ese sufrimiento, pero fundamentalmente el sufrimiento es una condición existencial. Es decir, una persona con Alzheimer, si creemos que es una persona y no una begonia, es alguien que está sufriendo, lo sufre como un ser misterioso que es, y es una experiencia que se puede, por lo tanto, acompañar, ayudar a reconocer, aceptar y trascender de modos diferentes en cada momento del proceso. Hay problemas, ahí aparece en un listado. Pero en el misterio aparecen preguntas radicales, desde ¿por qué me ha pasado a mí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué experiencia de vida me queda? ¿Quién va a defender mi identidad más profunda? Dice un inculto que no sabía nada de esto, un tal Viktor Frankl, que cuando nos enfrentamos a destinos que no podemos cambiar, y una enfermedad de Alzheimer es un destino incambiable, somos capaces de transformarnos a nosotros mismos, poniéndonos por encima de nosotros mismos, transformándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, en esto consiste trascender. Un buen amigo, cuya madre está aquí, y luego me reñirá, Javier Barbero, que es ese que está ahí abajo a la derecha, Marisol, no digas nada ahora. Dice un montón de cosas sobre la enfermedad de Alzheimer, pero destaco el Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Y la espiritualidad se nos presenta como una realidad o proceso regenerativo de la realidad humana y de la relación humana. En la degeneración, la espiritualidad aporta regeneración. Pero necesitábamos una definición operativa de espiritualidad en un ámbito de enfermedad, que es el ámbito clínico. Bueno, pues ahí tenéis una. La naturaleza profunda que caracteriza a todos los seres humanos y de donde surge el inagotable deseo de dotar a la propia vida de sentido, conexión y trascendencia. Este es el objetivo, incorporando la espiritualidad en el sufrimiento, que las personas puedan vivir y morir dotando a su vida
de sentido, de conexión y trascendencia. Y creemos que la enfermedad terminal, la enfermedad crónica, la enfermedad avanzada, la demencia son tiempos fundamentales de búsqueda de sentido, de conexión y de trascendencia. Para ello, alguien que no conocéis, José Carlos Bermejo, quiso poner nombre a algunas calles, y hay algunas de esas necesidades que las colocamos fundamentalmente en tres dimensiones: la dimensión intrapersonal, conmigo mismo, con los otros, interpersonal, y con lo otro, transpersonal. De tal manera que el objetivo de todo lo que pretendemos hacer es, primero, reconocer la experiencia de sufrimiento del ser humano. Evidentemente, 2 minutos. Evidentemente, no será lo mismo cuando estamos en una fase inicial que en una fase avanzada, que en una fase grave avanzada. No es lo mismo cuando estamos con un GDS1 o un 2 que cuando estamos con un GDS5, que con un FAS 7 o un FAS 7C. Pero en todo ese proceso lo que vamos a tener es sufrimiento. Existe la posibilidad de la aceptación de ese sufrimiento, no aceptar que te vas... Mi socia dice sí, ¿verdad? Porque hay alguien que sabe mucho más que yo de esto y os hablará a la tarde. Aceptar que mi vida ha sido esta, que mi vida es esta, que mi vida es lo que dura, entre otras cosas, mi memoria, o que mi vida eres tú que me reconoces por mi nombre, para poder trascender, es decir, atravesar el sufrimiento y ver la realidad. ¿Recordáis? La espiritualidad como otra mirada sobre la realidad. Por lo tanto, ¿qué pinta esto de la espiritualidad en el Alzheimer? Primero, todas las personas que tienen Alzheimer no son personas especialmente dotadas para la espiritualidad. No es un medidor. Del mismo modo que hay analfabetos racionales, es decir, idiotas, hay analfabetos emocionales, por ejemplo, los varones, respecto a nuestra gestión del duelo o de la tristeza, ¿verdad? Que no vamos nunca a pedir ayuda. Analfabetos morales, sinvergüenzas tipo, no sé, creo que hoy en la Audiencia Nacional va alguien. También hay analfabetos espirituales que no conectan con esta dimensión. El hecho de tener una demencia no te hace especialmente capaz para ello. Segundo, tiene que ver con la memoria. No se nos debe de olvidar que las personas sin memoria también tienen historia. Y si creemos que las personas no son entes biológicos, sino fundamentalmente biográficos, los hijos de alguien son el legado de su historia. Somos albaceas de un tesoro que existe, aunque hayas olvidado dónde lo enterraste. Un tesoro guardado en un museo puede no ser visto ni vivido, pero eso no quiere decir que no esté. Tercero, la espiritualidad no es un cuerpo de creencias. La espiritualidad no se cuenta, se muestra. Y por lo tanto, lo necesario no es entender. Es verdad, es una capacidad cognitiva avanzada. Lo importante no es entender, lo importante en la vida es conectar. La mayoría de las personas, cuando lo que quieren es conectarse, encienden el móvil. Cuando uno quiere conectar de verdad, lo que hace es apagar el móvil. Lo espiritual no puede ser confundido con lo afectivo ni con su mediación sensorial. Es verdad, pierdes lo consciente, lo cognitivo, pero conservas la conexión espiritual. Una persona con un Alzheimer avanzado conecta con los sentidos con otra persona y enseguida notamos si hay conexión. Hay personas que dicen que cuando el otro nos reconozca, entonces ya no tendrá tanto sentido nuestra presencia. No estoy de acuerdo. Si nuestra presencia le permite la conexión espiritual de pertenecer juntos a algo común, ¿qué importa? Por lo tanto, hay 4 elementos que me conectan: el arte, la naturaleza, la religión, oración, es decir, el rito, y el encuentro interpersonal. ¿Cómo conectar? Aprendiendo solamente a estar abiertos, permitiendo que el otro penetre dentro de ti. Y mediante 3 grandes elementos: compasión, presencia y hospitalidad. En esta casa os vamos a contar que es necesaria la empatía, pero con una demencia avanzada ya no sirve para nada. Por lo tanto, hay que colocar la compasión. No solo le reconoces como valioso, que es lo que haces en la empatía, sino que te comprometes con él, porque él es valioso y no deja de serlo. Congruencia, la autenticidad, sí, pero sobre todo presencia.
estando de otro modo. Y no solo aceptación incondicional, que es necesaria, sino hospitalidad. Ya no hay un tú vienes y yo te acojo o acepto, que es lo que hago en la aceptación incondicional, hayas hecho lo que yo he hecho, sino que tú y yo nos encontramos y creamos un lugar nuevo del cual los dos somos protagonistas. Sobre todo porque nadie puede acompañar más lejos de a donde ha ido. Os invito a que cuidéis vuestra propia espiritualidad, desde el autocuidado, desde el mindfulness, desde la meditación, desde la oración, de tal manera que podáis descubrir que el acompañamiento y el encuentro interpersonal con los otros es mi gran oportunidad de crecimiento espiritual, y este puede ser mi gran premio a mi trabajo. Termino leyendo esto. Acompañar es lo que hacemos, pero eso no consiste en dar tus valores, sino revelar a los otros sus valores, sus dones, sus fuerzas, y confiar en ellos y en su capacidad de crecer. Por eso es tan importante acercarse a las personas pequeñas en su fragmentación y pequeñez, suavemente, no forzándote a ti mismo sobre ellos, sino aceptándolos tal como son, con humildad y con respeto. Esto decía un tal Jean Vanier. Muchas gracias. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. El abuelo en casa compartía las infancias.